Hola queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición de un domingo más, día del Señor. Y vamos a estudiar un capítulo más de nuestra confesión de fe de Westminster que venimos estudiando. Y desde hace algunos domingos estamos abordando algunos de los temas que componen lo que también suele llamarse como el proceso de la salvación, y hemos ya abordado aspectos del proceso de la salvación tales como el llamamiento eficaz, la regeneración, la santificación, y hoy vamos a abordar el tema de la adopción. Ese es nuestro tema del día de hoy. Es el capítulo 12 de la Confesión de Fe de Westminster, la adopción. Inevitablemente, eh, al hablar de adopción, inevitablemente nuestra mente nos lleva a relacionarlo con lo que nosotros conocemos sobre adopción. Y efectivamente tiene que ver con ello. Eh, yo recuerdo muy bien la vida de un amigo muy querido, y resulta que yo a este compañero, amigo, hermano también en la fe, lo conocí y conviví mucho tiempo con él mientras estudiábamos, varios años. Y yo observaba la relación de este amigo con sus padres, especialmente con su papá. Una relación muy hermosa, muy maravillosa. Y también veía pues cómo su padre con muchísimo amor le daba todas las bendiciones y todos los beneficios que podía darle como padre a él. Y nunca habría imaginado hasta que otro compañero me lo platicó, y no como algo que tuviera que ver con intrigas, sino que me lo platicó precisamente para que pudiéramos observar lo maravilloso de aquella relación. Resulta que este amigo eh, es adoptado de la familia. Este amigo que les digo que tenía una relación maravillosa con sus padres y que recibía de sus padres todos los beneficios y bendiciones de la casa, era o es un hijo adoptado. Esa es una ilustración, es una imagen muy hermosa porque describe el tema que vamos a abordar el día de hoy, la adopción que el Señor hizo en favor nuestro y todas las bendiciones, pero sobre todo las responsabilidades que como hijos también asumimos. Bueno, nuestro texto base está en Efesios capítulo 1, versículo 5, que dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí el texto ya de entrada nos dice, nos resume todo el tema. Aquí Pablo de una manera maravillosa resume todo el tema teológico de la adopción. En primer lugar, dice que tiene base en el amor. Solo un amor tan grande, tan puro, tan genuino, tan maravilloso como el de Dios pudo haber hecho lo que ya hemos enseñado en los capítulos anteriores, de haber decidido
escoger para salvar a una parte de la humanidad condenada. Y esto implicaba un sacrificio tremendo, terrible, la muerte de un ser justo, santo y perfecto, y el único era su propio hijo. Entonces, para ello, su hijo voluntariamente vino a este mundo. Entonces, por medio de Jesucristo, es que entonces llegamos a estar adoptados o a ser adoptados como hijos de Dios. Y esto según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nadie ha intervenido en esto, nadie ha determinado esto, sino solamente Dios en su gran amor. Bueno, este es un capítulo algo breve, no está dividido en secciones como los otros que hemos estudiado, sino que de manera general puntualizaremos algunas notas acerca de la adopción y evidentemente vamos a establecer también las citas bíblicas que dan base a este tema tan maravilloso. Bueno, lo primero que apuntamos acerca de la adopción es que Dios se digna a conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de su gracia de adopción. Como ya hemos dicho, la salvación sigue una especie de proceso. Entonces aquí podemos comenzar diciendo que obviamente, para llegar al nivel de la adopción para llegar a la etapa de la adopción, pues primero se tienen que haber cumplido otras etapas, o más bien, se tienen que haber aplicado las otras etapas del solo y perfecto proceso salvífico llevado a cabo por Jesús en la vida del pecador, ¿sí? Es decir, para llegar a la adopción, para que alguien pueda ser contado dentro de los adoptados de Dios, primero se tienen que haber aplicado los otros elementos del proceso maravilloso de salvación alcanzado por Cristo. Y el proceso previo a la adopción es el de la justificación del que hablamos en la clase anterior. Entonces, Dios, por su libre gracia, por el puro afecto de su voluntad, se digna a conceder a los que son justificados, es decir, a los que ahora son contados justos por la justicia imputada de parte de Cristo en la vida del pecador. Ahora estos son partícipes de la gracia de adopción. Y aquí el término adopción debe entenderse tal y como lo conocemos, ¿verdad? La adopción se trata, pues nada más y nada menos, en el acto de amor, en el acto libre de amor, en el acto libre de gracia, en el que un padre, bueno, en el caso de la salvación, en un caso práctico o un ejemplo, diríamos, en el que una familia decide con libertad y por gracia dar a una persona que por alguna razón ha quedado desprovista de la protección, de la bendición y de los beneficios de una familia. Podríamos mencionar una lista muy larga de todo aquello que por naturaleza la familia le provee al hombre desde su nacimiento, ya que la familia es la perfecta y maravillosa institución donde el individuo se desarrolla. Entonces, la adopción es eso, concederle a alguien que ha quedado desprovisto, que ha quedado completamente desamparado, proveerle todo el amparo, toda la gracia.
toda la bendición. Y eso es lo que Dios quiso hacer con los que de antemano predestinó. Éramos personas totalmente desamparadas, totalmente desgraciadas, por decirlo así, de esa manera tan clara. Entonces, Dios decide darnos esa gracia con la adopción. Entonces, los adoptados son contados dentro del número de los salvos que solo Dios conoce, y los adoptados gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios y están marcados con su nombre. ¿Cuáles son esos privilegios? ¿Cuáles son esas libertades? Bueno, cuando hablamos de privilegios, no debemos pensar primero ni último. No deberíamos pensar simplemente en una libertad exacerbada o en que pudiera rayar en el libertinaje. O al hablar de privilegios no podemos trasladar nuestra mente a un pensamiento o a una teología del corte de la prosperidad. Como decir, ahora soy hijo del rey, ahora soy hijo del dueño del universo, por lo tanto, merezco y ahora soy heredero de todas las riquezas y por lo tanto tengo que disfrutar de todas las riquezas materiales que el mundo me ofrece y por lo tanto voy a gozar de esto. No tiene que entenderse de esa manera, no es por ahí el asunto, sino que la principal libertad y el principal gozo y el principal privilegio de los hijos de Dios es que se cumpla el fin principal que Dios estableció para el hombre. ¿Cuál es? El de que el hombre glorifique a Dios y goce de Él para siempre. No hay mayor privilegio en el universo, en el mundo, para el hombre, que el de glorificar a Dios y gozar de Él. Porque ahí es donde están las bendiciones y las riquezas de las bendiciones de Dios. Jesús dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dar a Dios toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación, todo el reconocimiento y todo lo demás Dios se encarga de añadirlo. El problema de la humanidad es que siempre actúa al revés. Quiere primero aborazarse hacia lo material y después buscar de Dios cuando ha destruido su propia vida. Bien, también nos enseña la confesión que los escogidos de Dios, los que alcanzan la gracia o son alcanzados con la gracia de la adopción, reciben el espíritu de adopción, como dice la palabra, y vamos a ver las citas, y tienen acceso confiadamente al trono de la gracia. Están capacitados para clamar Abba, Padre. Cuando nosotros leemos las escrituras del Antiguo Testamento, podemos constatar que Dios estableció toda una estructura de leyes y normas que regían la vida de la comunidad judía en todos los aspectos. Y en el aspecto religioso, Dios estableció 3 oficios. 2 que tenían que ver directa y estrechamente con la vida religiosa como práctica, y 1 que tenía que ver también con la vida religiosa, pero más con la cuestión política y administrativa. Era el oficio de rey. Los otros 2 oficios eran el oficio de sacerdote y de profeta. Y el oficio de los sacerdotes era recibir lo que los hijos de Dios traían en ofrenda para presentarlo a Dios y ser presentado así a través de los sacerdotes. Y los profetas eran quienes recibían directamente de parte de Dios palabras para el pueblo y se encargaban ellos de transmitirlo al pueblo.
Eran una especie de intermediarios. Sabemos que existe hoy un corte religioso, una denominación antigua, la religión o la denominación romana, que todavía mantiene estas figuras y que las coloca como intermediarias entre el hombre y Dios. Pero eso no es bíblico, eso no está correcto a la luz de la Biblia. Porque la Escritura dice claramente que aquellos a los que Dios ha adoptado como sus hijos, les ha dado la potestad, les ha dado la bendición de impartir el espíritu de adopción a través del cual ahora los escogidos, los adoptados, podemos dirigirnos directamente, confiadamente al trono de la gracia en el nombre de Jesús. Podemos clamar Abba, Padre. Es decir, no necesitamos un sacerdote que esté en medio de nosotros y Dios. No necesitamos un profeta que diga que solamente él escucha la voz de Dios y que nos dice lo que Dios quiere que sepamos. No, Jesucristo es el Rey de Reyes, es el sumo sacerdote y es el máximo profeta, y él realizó su obra para que ahora el Espíritu habite en nosotros y el Espíritu aplique en nosotros esa gracia por la cual podemos estar capacitados para clamar directamente a nuestro Padre. De hecho, somos llamados pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Muy bien, también al ser adoptados somos compadecidos, protegidos, proveídos y corregidos por Él como por un Padre, sin embargo, nunca desechados. Todo el amor paternal que solamente el Padre perfecto puede ejercer sobre sus hijos, todo ese amor es el que Dios ha querido darnos al adoptarnos. ¿Y cómo no se ha de compadecer un padre sobre sus hijos? ¿Cómo no ha de proteger un padre a sus hijos? ¿Cómo no ha de proveer un padre a sus hijos? Y por supuesto, ¿cómo no ha de corregir por amor un padre a sus hijos? Nunca para hacerles daño, nunca para desecharlos, sino todo lo contrario, para corregir, para instruir, para edificar. Bueno, aquí se nos salió la presentación, pero ya la pudimos colocar de nuevo. Entonces, ¿cómo un padre no va a hacer todo eso en favor de sus hijos? Sí, con su gran amor, Él nos ha escogido. Muy bien, también nos enseña finalmente la confesión que los adoptados de Dios somos sellados para el día de la redención y somos herederos de las promesas como herederos de la salvación eterna. Y ese sello es el Espíritu de adopción, las arras, la promesa. El Espíritu Santo lleva a cabo esa obra al sellarnos maravillosamente para así aguardar esa redención maravillosa que el Señor ha de otorgarnos. Bueno, finalmente vamos a revisar algunas citas bíblicas de este estudio que hemos abordado en este día. Vemos primeramente lo que nos dice Efesios 1:5. Bueno, es el texto clave: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y tenemos también por aquí otra cita en Gálatas
capítulo 4, versículos 4 y 5, que dice así: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Qué maravilloso como la palabra del Señor define esa obra amorosa de Dios al escogernos y al darnos la gracia, la dicha de ser adoptados como sus hijos. En 2 a los Corintios capítulo 6 versículo 18 la palabra dice: Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué palabras tan hermosas las del Señor, diciendo Él personalmente: seré para ustedes padre y ustedes serán para mí hijos. Eso implica una obediencia, una reverencia genuina y sincera. Vemos lo que dice San Mateo capítulo 6, versículo 30 al 32. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Esta es la típica preocupación del hombre, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Bueno, añado el versículo 33 que dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Entonces, aquí vemos de manera muy hermosa también lo que se nos enseña en este estudio. Por ahí están las demás citas para que las revisen, hermanos, y tomen el tiempo para analizarla y también responder a las preguntas que ahí están. ¿Qué les concede Dios a los que son justificados? Menciona algunos beneficios de ser adoptados como hijos de Dios. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que este hermoso estudio sea de gran bendición para nuestras vidas. Amén.